con muchas primicias, datas del núcleo. Se puede decir que fue al basural. Medio fuerte, capaz de decirlo así, porque estamos con Rizo Valvidares, que estuvo ayer en el búnker de La Libertad Avanza. Sí, ¿qué tal? Olis, ¿cómo va? Todo bien, buenas tardes. Muy ¿Todo fuerte tranqui? decir así. No, qué sé yo. No Yo sé. yo como estoy más allá del bien y el mal. Este programa. ¿Vos estás tocando la guitarra? Que se me vino Hoy estuvo a la El mañana toque. dando Sí. algunas entrevistas y también estuvo tocando la guitarra. ¿La del guitarrita? presidente. Sí, el presidente de la Nación. Me Milei. perturba un poco. ¿No? Es raro, ¿no? Incluso haciéndolo yo me perturba. Pero Sí, bueno. habían algunos que decían que estaba haciendo un fa mayor, pero bueno. Como acá, estaba en esta. Claro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, En la eso, lucha. el clima está raro, pero tratando de focalizarnos en lo que es nuestro y no nos pueden robar un ratito. Bien. Pero contanos vos, Rizo, ¿cómo viviste ayer el clima electoral? ¿Cómo también eso, cómo fue estar cubriendo en ese búnker? Bueno, gracias por la invitación. Esto es una réplica del 7 de septiembre también, tras una investigación que he hecho. Sé que la han invitado a Marita, que siempre está, Sí. así que le mandamos un saludo. Marita no puede, he venido aquí. Vamos a charlar un poco de las elecciones en general para tirar un primer análisis del día Bien. posterior a los resultados, y lo que me surge preguntarles es cómo lo vivieron ustedes, qué vieron, qué se encontraron. Mira, yo tuve Sensaciones, la ¿eh? suerte de tener un cumpleaños ese mismo día, Bien. donde no se Disociado. podía hablar mucho de política. Bien. Lo cual un poco me agarró como una cosa que me puse a comer chocotorta a lo loco, pero después me olvidé un poco y tuve una burbuja por un rato que me hizo bien. Y llegué a mi casa tipo 8 de la noche y ahí me atracón empapaste. de toda esta data. Y medio que había algo en mí internamente que me la veía venir, porque siempre que el sector peronista empieza a decir, no, las ganamos estas elecciones, estamos bien, estamos tranqui, termina mal, pero es una cosa que, o sea, tal Es vez clásico. es algo físico que me pasa directamente, es como algo traumático, ¿no? El trauma ya me dejó esa secuela, entonces cuando dicen, no, sí, una cosa más agrandadita, yo digo, internamente ya me preparo para Se lo peor. complica. A mí me agarró en el colectivo la noticia. Ay, no. Y me pasé la parada por estar viendo Twitter e indignándome con lo que leía. Yo, qué ganas de pelear que tengo. Y traté de respirar, y cuando respiré me di cuenta que me había pasado como 15 paradas. Entonces me bajé, dije, bueno, habrá que correr, habrá que caminar. Eran como las 10 de la noche. No. Y mientras iba caminando, tratando de hacer un descargo, describiendo cosas que pensaba, pisé mierda. Y dije, bueno, esto es suerte. Pero llegó tarde, no llegó la suerte. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué no pisé mierda ayer? Claro, ¿por qué no pisé mierda ayer, boluda? Y bueno, pero estaba en este diálogo de, bueno, la culpa no la tiene el pueblo, qué bueno, que estamos haciendo, que estamos votando memes con patas. Se me venía la cara de la Gallardo en ese momento. Y bueno, en realidad todos los que están ahí ahora siendo nuevos funcionarios que, no sé, me avergüenzan un poco, Sí. pero bueno. Van a entrar a la Cámara de Diputados o del Senado de la Nación, dependiendo. Recordemos que ayer lo que se eligió en la República de Argentina son quienes van a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, que se renueva la mitad de la Cámara cada 2 años, y que el Senado renueva un tercio de las bancas del Senado justamente cada 2 años, cada vez que hay elección. Claro. Ayer, no sé si tenemos para compartir, por lo menos para ver cómo ha quedado la República Argentina. Ay, Totalmente celeste, en realidad azul, violeta digo, estoy medio errado de colores. Ojalá. Yo dije, ¿qué? ¿Celeste? ¿Cómo? Estás viendo los colores del fondo acá. Claro, que lo trajimos por lo menos para compartir y tirar un pantallazo de qué es lo que ha ocurrido en las distintas provincias en donde ganó un batacazo de La Libertad Avanza. Ustedes lo van a ver ahí todo violeta en las distintas provincias. Las que son celeste es el peronismo, en algunos casos con el nombre de Fuerza Patria. También hay algunos otros nombres que son identitarios de la provincia misma, pero que representa al peronismo. Y
van a ver una verde que es de Provincias Unidas, que es un grupo de 6 gobernadores que se presentaron este año como alternativa a Milei y que no han tenido un buen resultado. ¿Quién ganó? Bueno, esa es una pregunta de las primeras que uno nos podemos hacer, y la respuesta es La Libertad Avanza. Ganó Milei, y de ahí podemos desglosar un montón de ideas que tomo un poco de lo que decían ustedes. Una tiene que ver con ¿es responsable el electorado? Y no, por algo ha elegido. Lo otro que nos invita a pensar también tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, lugar en donde nosotros nos encontramos y de donde nosotros estamos muy inmersos en la política bonaerense y con capital, y que es totalmente distinto a lo que se ve y se analiza en la República Argentina. Sí. Esto es como un dato bastante interesante para seguir. La verdad es que respuestas concretas de cómo o qué fue lo que pasó que la gente eligió al presidente. Bueno, la primera lectura es que ratificó en muchos casos el voto que se les dio hace 2 años cuando eligieron que sea presidente Javier Milei. En lo que responde a las elecciones legislativas, lo que nosotros tenemos que mirar es el número de votantes y puntualmente, por ejemplo, vamos a un caso concreto, nos vamos a quedar en la provincia de Buenos Aires. Sé que después van a profundizar por el resto del país, así que nos vamos a quedar en la provincia. Yo traje para compartir 2, no sé si lo podemos poner juntos o primero uno y después otro, como quieran, pero cómo quedó la provincia de Buenos Aires en lo que es una elección como la que tuvimos el 7 de septiembre. Sí. En donde fue euforia para el peronismo. Esa es el mapa de cómo fue el 7 de septiembre de hace apenas muy poco. Estamos hablando de cuando estamos en 26, un mes y medio atrás. Sí. Ese es el resultado, el gran ganador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y este es el mapa de la misma provincia hace un mes atrás. La Libertad Avanza ganando en prácticamente gran parte de los 135 municipios. Ustedes verán que la concentración de Celeste, donde ganó el peronismo, es el primer cordón, y te diría casi el segundo cordón de lo que es el AMBA, que es lo famoso conurbano bonaerense, en donde se concentra la mayor cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires y en donde tiene la conformación de intendentes peronistas que han logrado prácticamente los mismos resultados, o no tanto, porque acá para desglosar, que lo que fueron las elecciones del 7 de septiembre. No es igual triunfo para la provincia. Nadie, no hay una sola persona, ni un analista, ni un político, ningún sector que haya creído que la provincia de Buenos Aires podía llegar a ganar la Libertad Avanza. No hay nadie, no hay antecedente básicamente de solamente apareció a fines de la semana pasada y que no tuvo mucha trascendencia, una encuesta que algunos dicen que incluso la llegó a analizar la propia ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el domingo, en el que daba un empate técnico. Un empate técnico es imposible porque en la provincia se diferencia por un voto, pero que más o menos daba un voto similar, tanto para la Libertad Avanza como para el peronismo. Pero no fue algo que haya trascendido demasiado porque, insisto, nadie creía este resultado. Tal es así que el candidato de la Libertad Avanza, Diego Santilli, recordemos que Santilli porque se bajó Esper, lo bajaron a Esper por el vínculo con el narcotráfico y Machado, y terminó siendo Diego Santilli. En uno de estos programas que tiene la Libertad Avanza, que es la misa del famoso Daniel Parisini, que es el Gordo Dan, prometió que se iba a rapar si ganaban en la provincia de Buenos Aires. Y hoy tuiteó a la mañana temprano, hermosa mañana, y la máquina violeta de la cortadora de pelo, como que se va a terminar rapando. No sé si será parte del folclore o no, qué sé yo, pero esto es un poco lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, veníamos charlando un poco de eso. En términos de porcentaje, ¿fue 40-41? Sí, yo lo medía, miren, en cuestión de votos, un datito para tener en cuenta, esto que decía, buscaba, las bancas se renuevan cada 2 años y las bancas que se van a dejar en diciembre y las que van a asumir ahora son las que se eligieron hace 4 años. Hace 4 años el presidente de la Nación era Alberto Fernández. Fueron elecciones de medio término y los candidatos eran Diego Santilli por el PRO en ese momento, Victoria Tolosa Paz por el peronismo y el tercero que aparecía era Spert. Bueno, en función a esas elecciones, la Libertad Avanza, o es decir, el Colorado Santilli, Diego Santilli, sacó la misma cantidad de votos. Claro. Y esto me parece que es un dato para tenerlo presente. Estamos hablando de casi 3 millones, casi 4 millones de votos. Es un datito para tenerlo en cuenta porque si bien la imagen es, ganó la Libertad Avanza, tiene todo el poder dentro de lo que es la Cámara de Diputados y el Senado, me parece que es un dato para tenerlo presente a la hora de decir, bueno, por ahí, si se quiere, un poco más optimista. No está tan mal, siguen manteniendo el mismo caudal de voto. Lo que sí ahí podemos de alguna manera interpretar, y es uno de los análisis que hoy se está haciendo, es que la Libertad Avanza y el PRO, evidentemente, es una alianza de la cual cuando se juntan son fuertes. Son fuertes y son únicos, o por lo menos cuando van unidos, cuando aparece Macri y pone a disposición todos los fiscales, todo el aparato, y a su vez está de alguna manera totalmente unificado con la estructura de lo que es la Libertad Avanza, logran resultados que le complica al peronismo en cualquiera, ya sea de sus territorios, no solamente en la provincia, sino en el resto de la República Argentina, y esto me parece que es una de las cosas que ha pasado. Sí, total. Y hablando un poco de la perspectiva desde ellos y demás, ¿cómo viviste ayer todo esto en el búnker? Recién lo hablaba con Agus. Hay una curiosidad con la que me encuentro cada vez que estoy relativamente cerca de los militantes de la Libertad Avanza, y es que noto, primero, que me da más la sensación, más que de militante, y esto es una descripción. Como de seguidor religioso. Sí, y no sé si religioso, pero sí de fanatismo. Claro. Sí hay una cuestión de show, que mientras no aparece ninguno de los dirigentes de la Libertad Avanza, todos se mantienen en cautela, tranquilos, y cuando aparecen hay un comportamiento muy de rockstar de las personas que son figuras de la Libertad Avanza y el comportamiento de los simpatizantes que se acercan a verlo. Es muy raro, es muy curioso. Uno lo tiende a transitarlo con lo que es el peronismo. El 17 de octubre estaba cubriendo en San José 1111, que es la casa donde está Cristina. Uh-huh. Y el ritmo de folclore político es permanente. Claro. Es una cuestión de... y te das cuenta porque escuchás a las personas hablar de política mientras están en San José 1111, por ejemplo. Ayer no, ayer es un vallado, gente que se acerca y que cuando aparecen los distintos referentes se grita, se trata de obtener una foto, se trata de tocarlos, de llamarlos, etcétera, etcétera, que un poco un comportamiento más parecido a como si fuera un fanatismo a una banda de rock. Lo que no quiere decir que no sean personas que tengan conciencia política. Yo lo que digo es que por lo menos se vive de otra manera absolutamente distinta. Claro. Esto también lo menciono porque me parece que en uno de los, y me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño análisis, uno de los ejes que por ahí podríamos analizar o pensar es que la campaña del peronismo fue frenar a Milei. Y Milei
discursivamente y en sus apariciones y en su posición también política, lamentablemente, promete que va a ser una Argentina grande. Lo hace junto a el presidente Donald Trump, y para un sector de la Argentina, por eso acá digo, salgamos un poquito de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, que a vos te prometan que vas a poner al país en la boca de todo el mundo, y tu propuesta como campaña es detener y no proponer algo, me parece que es uno de los ejes discursivos que creo que está muy bien que se revise dentro de lo que es el armado político. Sí, estuvimos gastando demasiado tiempo tratando de construir una unidad y nos faltó la propuesta. Faltó propuesta y yo no sé si realmente se logró una unidad. No, como... Porque ayer explotó. Si nos metemos en la provincia de Buenos Aires, sí. Ayer quedó en evidencia que no hay muchas intenciones de una unidad, por lo menos dentro del peronismo de la provincia. Es un tema bastante complejo, pero que tiene que ver con que si había que desdoblar o no las elecciones. Si era cierto que había que desdoblar o no, y ese es el capítulo que se viene ahora. A ver si es cierto que, porque va a haber un sector que va a decir, che, tenía razón Cristina, no había que desdoblar las elecciones, y hay otro sector que dice, che, había que doblar las elecciones porque si no hubiese sido peor. Y después está el otro sector que dice, gente, nos están comiendo vivos. Exacto. Vamos, dale, nos apiolamos. ¿Ponemos las pilas? Claro, yo siento que, viste, hay que escuchar más a ese sector que a la rosquita que tenés al lado. Y además... Que abajo te están tirando el pantalón ahí desde... O sea... Y además es una discusión muy, muy bonaerense que, si bien es cierto que ganar la provincia de Buenos Aires te hace prácticamente ganar medio país, podría ser tranquilamente, porque representa, sí, lo hemos dicho, un índice muy alto del casi el 40% del padrón electoral nacional pasa en la provincia de Buenos Aires, no es el definitivo. Claro. Entonces hay que pensar también cuáles son las demandas del resto de los habitantes del resto de las provincias. Total, sí, totalmente. Para quienes se están conectando ahora, estamos hablando con Rizzo Valvidares, que nos está contando un poco cómo se vivieron ayer las elecciones legislativas y también cómo la vivió él en el búnker de La Libertad Avanza y cómo... Una lectura, a ver, de lo que se viene, pero es bastante complejo. Obviamente estamos a lunes, pasó apenas unas horas sí, de todo, pero bueno, no sé si te quedó algo más para mencionar, para decirnos. Había traído, pero bueno, había traído como para mencionar más o menos cómo quedaban las cámaras de diputados y senadores, pero es algo... que es muy matemático, que por ahí, etcétera. ¿Se puede encontrar igual en la página? Sí, está en todos lados, pero para tener una idea de los 257... mirá, excelente, 257... uy, qué bueno esto. Gracias C5N y gracias a la producción que está retente ahí. 257 diputados, que es el total de diputados que tiene el Congreso de la Nación. 97 son de el peronismo, de Fuerza Patria. 93 son de La Libertad Avanza. Tenés 14 del PRO, 12 de Provincias Unidas. Y 17, no llego a leer acá, a ver, lo tengo por acá. No, Provincia Unida, lo que pasa es que estaban identificadas con un verde, pero sí, las 17 son de la Provincia Unida, sí. Y Innovación Federal se queda con el 12 ahí. La UCR 3 es una de las peores elecciones del radicalismo, es algo... ¿Es que tiene más la izquierda? Tiene más la izquierda, sí, termina teniendo más la izquierda que el radicalismo. Esto es terrible, Esto es terrible, por lo menos uno podría pensar y ver en qué lugar y en qué momento empezó a tener un declive la UCR, si fue cuando en su momento fusionaron con el PRO o no, pero empezó a perder identidad y además que están muy divididos. Porque si bien tienen 3 como UCR, hay otros 3 que podrían sumarse como bloque que es el radicalismo con 6 diputados. Pero
estamos hablando de partido histórico como es el radicalismo, Sí. el antagónico histórico del peronismo, con 3 diputados y menos que la izquierda es muy zarpado. Esto es cómo queda, y después, bueno, el Senado, no sé si está. En el Senado, La Libertad Avanza tenía, si mal no recuerdo, 7 senadores, vas a tener 20. No sé. Y el peronismo, Fuerza Patria, que tenía 32, si mal no recuerdo, pasa a tener 38. 28. 28. Ojalá, 38. No, y encima el PRO que tiene 6. Sí. Ahí también hay que tener en cuenta esos números, que La Libertad Avanza en realidad estaría teniendo 26, porque Sí. después en los acuerdos con el PRO, eso, ¿viste? A la hora de votar van a votar sin van a hacer sus acuerdos y sus cosas. Que eso, en algunas cuestiones capaz que se doblegan algunos y vienen para estos lados, pero la realidad es ver ahí qué pasa con ese tridente terrible que estamos viendo, Sí. que es la UCR, el PRO y La Libertad Avanza a la hora de votar, porque ahí ya juntan casi 35 votos, una cosa así. Sí, en ambas cámaras, si empiezan a haber acuerdo con los distintos sectores, terminan teniendo las leyes que estos 2 años es muy probable que Milei, para decirlo en criollo, es muy probable que Milei estos 2 años no solamente tenga el Ejecutivo, sino el Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado a servicio de lo que haga. También y es cierto... Cuando decimos Milei, decimos Estados Unidos también, Sí, ¿no? sí, Eso claramente. Y sobre todo puntualmente en este momento en el que se está... bueno, es esa la discusión. Hay algunos que creen que por ahí es poner a la Argentina en el eje del mundo, y por ahí quizás votaron eso. Eso también es una pregunta para hacerse. Uno cree, yo por lo menos creo que es la entrega de los recursos y la soberanía nacional. No, es llamativo también el registro que tenemos de las cosas, porque lo veíamos a Milei en el Movistar Arena y decíamos, ¿cómo puede ser esto? Es lo más ridículo del mundo, es terrible esto, ¿qué es este papelón? Veíamos todo lo que pasó con Karina y el 3%, veíamos todo lo que pasó básicamente con Spert y el narcotráfico, o sea, un montón de cosas que dijimos, esto es terrible, o mismo que ni siquiera Trump sabía qué elecciones eran, pensaban que eran presidenciales. Evidentemente uno ve lo que quiere ver, ¿sí? Entonces es importante también a la hora de hablar y de dirigirnos hacia ese otro, que obviamente tenemos diferencias dentro de lo político, pero después somos más parecidos de lo que parece, encontrar otras formas. Y también otras formas para, obviamente, para tener una propuesta, ¿no? Eso sin lugar a dudas, pero bueno, hay algo en la visión que tenemos de las cosas, que nos estamos perdiendo una peli y tenemos otro obturador, porque yo todo lo que veía decía, no puede ser, esto es una locura, se están hundiendo solos. Bueno, te agrego algo más. ¿Quién ganó también las elecciones de ayer? Karina Milei. Nombrás el 3%. De hecho, fue la primera que se mostró dentro del búnker. Karina, acompañada por Martín Menem. Recordemos que acá también agrego un datito para tenerlo presente. Empieza también un desafío para La Libertad Avanza, que es cómo ordenarse en función de esto que estás mencionando. Porque La Libertad Avanza tiene al presidente de la nación como figura principal, y debajo está Karina Milei con el armado de los Menem, que son los verdaderos ganadores de la jornada de ayer, pero también hay un sector que es el que se hace llamar las Fuerzas del Cielo, encabezadas por Santiago Caputo, que creen que también ellos quieren capitalizar parte del triunfo, sobre todo porque han hecho recorridas. De hecho, el presidente Milei terminó la campaña en Rosario con esas imágenes que estuvo dando vueltas, la deben haber visto, en donde era como un escenario donde estaban todos de Bordeaux con las remeras de la Fuerza del Cielo. Pero además acá, a ese panorama de internas que tienen dentro de La Libertad Avanza, tenés que sumar a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri apareció, garantizó fiscales en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina, puso candidatos, y se espera que dentro de lo que se renueve
el gabinete también ponga gente Mauricio Macri. Entonces hay que ver cómo se ordena, cómo se organiza la Libertad Avanza después del triunfo de ayer, en función de las internas que ellos también tienen y de los cuales se tirotean permanentemente. Ay, bueno, me dejás pensando un montón, Rizzo. Te agradecemos siempre que te haces el tiempito para venir acá y Espero ser charlar. útil. Sí, Sí, por por supuesto, favor. nos diste información Muy pura, útil. dura, porque acá, ¿sabés? Dura. Sí, porque acá, mira, somos esto. De golpe No hay estamos nada puro, reflexionando. nada duro. No, todo Todo flácido. Todo flácido y inocuo. Muy Inocuo. poco. Somos inocuos. Te agradecemos. No, gracias a ustedes. Y bueno, esperamos verte pronto con mejores noticias. Nosotros vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos con más Gravedad Cero.